Hola a todos y todas, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto del módulo 2 de la información al conocimiento. Mi nombre es Keira Navarro y he sido su asesora virtual a lo largo de estas semanas, por lo cual vamos a tener este espacio abierto para el aprendizaje, en el cual vamos a ver los contenidos de que componen esta semana y también algunas de las actividades. Así que esta semana comenzó desde el pasado lunes, que fue lunes 29 de abril, y finalizaremos el próximo 5 de mayo, tanto la cuarta semana como el módulo número 2. Recuerden que cada módulo está compuesto por 4 semanas y para este particularmente ya es la última semana en la que nos encontramos. Así que el 5 de mayo, repito que es domingo, es cuando terminamos con este módulo. Les comento desde ahora que debido a que no hay una persona en tiempo real, lo que he estado realizando es esperar un minuto para que pueda cambiarse la diapositiva y sea visible para ustedes, porque yo le cambio, pero al revisar las grabaciones he notado que sí se retrasa un poco para que puedan ver la misma imagen que yo. Y debido a que no hay alguien que pueda mencionarme, asesora, sí, ya puedo ver la imagen. Entonces, para que no vaya a ser que yo esté hablando acerca de algo que yo estoy viendo ya en la diapositiva y ustedes no lo vean al mismo tiempo en esta grabación, entonces vamos a esperar un minuto para que se pueda visualizar la misma diapositiva tanto para ustedes como la que esté viendo yo en este momento, ¿vale? Así que avanzo a la siguiente diapositiva. Ok, la secuencia de trabajo para el día de hoy es bienvenida, objetivo, revisión de actividades y plagio, y también las dudas y comentarios que podamos tener. Bueno, ustedes no van a tenerlos como tal porque, repito, no están en tiempo real como para que puedan mencionarlos, pero puede haber un par de dudas que suelen ser bastante comunes para la realización de las actividades, así que son las que de igual manera voy a poder mencionar para que ustedes tengan bien presente cómo es que se puede resolver esa duda que tengan. También tengan bien presente que durante este par de días y horas que nos quedan del día de hoy, me pueden enviar un mensaje a través de la plataforma o a través del correo electrónico para que pueda resolver la duda que tengan de sus participaciones en el foro, de la realización de sus actividades, de también su proyecto integrador. Así que, repito, pueden enviarme un mensaje a través de la plataforma o a través del correo electrónico que les proporciono en cada bienvenida dentro del foro de novedades, ¿vale? Porque este ya es el último espacio y repito, ya nos quedan horas de hoy, que es viernes, y después vamos a ir cerrando ya con este módulo, ya lo único que va a quedar serán las evaluaciones.
Avanzo con la siguiente. Llegamos a la parte del objetivo. Recuerden que cada espacio abierto para el aprendizaje tiene un objetivo en el cual debe haber una participación activa de parte de cada uno y cada una de las estudiantes que ingresan al espacio, por lo cual esto nos permite como tal generar el conocimiento desde que ustedes como estudiantes puedan expresar sus dudas, algún comentario, alguna aportación que puedan compartir con sus compañeros y compañeras, y también desde la revisión de los contenidos como tal que ya se encuentran en la plataforma, así como las videosesiones del mismo video como tal, del mismo de la misma videosesión que tienen con sus ADC cada martes, o que en caso de que no puedan ingresar a la sesión, bueno, tienen el video para poder visualizarlo, ¿vale? Así que este es el objetivo, que podamos intercambiar también la cuestión de la interacción, y también teniendo en cuenta que es el único espacio que tenemos como tal en tiempo real para generar esta interacción, ya que al ser educación en línea es diferente a la presencial, en la cual como tal levantamos la mano, podemos interactuar con nuestros compañeros y compañeras, pero en este, bueno, es diferente. Así que es por ello que es tan importante su participación dentro de cada uno de estos foros, de estos espacios. Dentro de los foros también, porque al final de cuentas ahí también se lleva a cabo, por supuesto, la interacción, pero sí se lleva a cabo de manera diferente, ¿vale? Así que voy a avanzar con la siguiente diapositiva.
Las reglas en etiqueta se las he presentado en cada espacio abierto. Van a utilizarse, o mejor dicho, ustedes las han podido utilizar a lo largo de sus participaciones en sus distintos foros y particularmente dentro de estos espacios abiertos se pueden ocupar para la interacción de manera organizada y también, por supuesto, mejorar la comunicación en todos los aspectos posibles, especialmente para las participaciones cuando hay más de 2 personas dentro de este espacio, es decir, que además de mí pudiera haber otra persona, ¿por qué? Porque, bueno, yo puedo decidir, que puedo encender el micrófono, puedo apagarlo, voy con la presentación, pero si hay 2 personas y ambas personas queremos participar, no se trata de que, solo participe una, sino más bien que cada persona tenga su turno para hablar, para realizar su participación, para realizar su aportación y que desde ello entonces ya se genere un espacio abierto, un espacio de interacción de ideas y sea diferente a que si no se permite que exista. Pero las reglas de comunicación virtual nos facilitan justamente esta comunicación, ¿vale? Vamos con la siguiente diapositiva. Llegamos a este cuadro que nos permite visualizar las 4 semanas de lo que está compuesto este módulo número 2. Ya tuvimos 3 semanas con las 3 unidades que van a retomarse para esta cuarta semana. Como pueden visualizar, para esta cuarta semana no hay una cuarta unidad como tal, sino más bien que cuando se trata de esta semana únicamente, como lo indica su nombre, vamos a integrar los conocimientos obtenidos desde lo que vimos a lo largo de las 3 primeras semanas. Entonces, de ahí a que sea muy importante que tengan, bien identificado en dónde es que ustedes colocaron sus actividades integradoras, porque pueden retomarlas para la elaboración de su proyecto integrador en distintos aspectos, ¿vale?
Llegamos a la unidad número 2, que se llama Leer y escribir para aprender, que tiene un propósito. El propósito como tal es que cada uno de ustedes, dentro de la elaboración de sus actividades de esa semana, que fue la semana número 2, pudieran como tal leer distintos tipos de texto de manera eficiente, a través de que pudieran emplear distintas técnicas para poder comprender y elaborar resúmenes desde que pudieran encontrarse y también identificarse las ideas principales, así como llevar a cabo una organización de la misma para comprender mejor el texto que se estaba leyendo. Recuerden que existen diversos tipos de texto que justamente al retomarse nos permiten como tal comprender las características de cada uno de ellos y lo que comprende su elaboración. El primer tema que tuvimos dentro del espacio de lo que fue la unidad número 2 es el de la lectura, porque justamente lo que se trabajó como tal fue la lectura, la comprensión de los distintos textos también, entre la importancia que se le puede asignar a la lectura, así como el hábito o no que pudiera tener cada uno de ustedes, ya que las distintas estrategias para comprender las lecturas que se llevan a cabo permiten como tal que puedan mejorarse las que ya se tienen o encontrar distintas técnicas que ayuden al estudiante a poder comprender mejor el texto y también poder expresar con sus propias palabras lo que ha comprendido de la lectura. ¿Ok? Entonces, la lectura como tal tiene distintos beneficios y también aporta muchísimo en nuestra vida cotidiana, ya que permite que nuestra imaginación como tal se amplíe, así como que podamos como tal aprender nuevas palabras, poder expresarnos, mejorar la lectura, porque incluso al leer en voz alta vamos a permitirnos poder expresarnos mejor de manera oral,
así como crear distintos escenarios, es decir, nos ayuda muchísimo con la creatividad también. Mencionaba lo de la imaginación, aprender palabras nuevas, entre otros beneficios que nos ayudan muchísimo. También la cuestión de trabajar con la oralidad cuando hablamos en voz alta ayuda, ya que al leer un cuento, por ejemplo, podemos darle una entonación diferente, un volumen diferente, una velocidad diferente a cómo es que estamos hablando acerca de algún tema particular. Y la B, que también existen distintas estrategias para la lectura de comprensión y también que podamos llevar a cabo una crítica de aquello que estamos leyendo. Dentro de esta semana número 2, fundamos estas bases para poder comprender mejor las lecturas y avanzar a la siguiente semana, que fue la tercera. Pero antes de ello, vamos con la siguiente diapositiva. Ok, en esta diapositiva nos encontramos todavía en los temas que componen la segunda semana, que fue la unidad número 2. Y bueno, aquí nos encontramos que además de la lectura, tenemos un texto, ya que para llevar a cabo una lectura vamos a tener un texto como tal. La estructura del texto va a estar compuesta por una palabra, que a su vez va a haber un conjunto de palabras que forman un enunciado y que a su vez un conjunto de enunciados forman un párrafo. Una vez que tenemos párrafos, entonces vamos a componer el texto con una introducción, o también conocido como inicio, que es al principio del documento, a mediados del documento, que es el desarrollo o cuerpo, y al final, que justamente es conocido como final o cierre. Estos elementos van a componer un texto siempre, ¿vale? Va a haber algunos elementos que van a agregarse de acuerdo al tipo de texto, pero principalmente son estos los que van a componer como tal un texto y que van a permitir que se conforme. Ahora,
Una vez que podemos como tal identificar estas partes del texto, entonces podemos avanzar a que hay distintos tipos. A su vez, cada uno va a reunir sus propias características. Por ejemplo, el de divulgación científica, además de que tenga un inicio, un desarrollo y un final, va a contener, por ejemplo, al inicio un resumen, va a contener palabras claves, también va a tener una bibliografía, va a tener como tal una parte en la cual tenga todo el método que va a hacer a lo largo del cuerpo, pero estos elementos van a componer como tal un texto de divulgación científica y esto nos va a permitir como tal identificar qué es lo que estamos leyendo. Si ustedes pueden recordarlo, a lo largo de esa segunda semana pudieron encontrarse con distintos tipos de textos que les permitieron identificar características, que permitieron también que pudieran identificar cuál era el título, cuál era el autor, qué componía toda la lectura en sí y que a su vez pudieran crear un resumen. Y justamente ahorita voy a recordarles qué es un resumen. Ok, el tema del resumen es un recordatorio porque a lo largo de la vida, en general, en todos los ámbitos, el resumen nos ayuda muchísimo en distintos aspectos. Ahora nos encontramos con que estos pasos para el resumen nos van a permitir justamente elaborarlo. Ustedes tuvieron la oportunidad de aplicar estos pasos para elaborar su resumen durante su actividad integradora número 5 durante la semana número 3 y previo a ello durante la semana número 2 en sus actividades integradoras 3 y 4. Ahora, el resumen tiene como primer paso llevar a cabo una lectura de comprensión. Recuerden que esto como tal es que la persona pueda comprender el texto que está leyendo y que además se permita identificar ideas básicas del tema y las palabras clave, ya que esto a lo largo de ir comprendiendo entonces va a poder identificarlas y poder tomar nota de ellas, o a lo mejor subrayarlas, colocarlas dentro de un mapa mental, por ejemplo, o una lluvia de ideas. Y una vez que hemos pasado ya estos dos anteriores, nos vamos con el tercero, que permite que se describa el tema o la naturaleza del documento, ya que al identificar esta idea básica y también las palabras clave, entonces podemos saber qué tipo de documento es y también saber cuál es la intención que tiene el autor o la autora al escribirlo. El paso número 4 nos permite como tal redactar párrafos con frases completas. Recuerden que estos párrafos tienen que ser concretos, tienen que ser o resumir la información, acortarla, pero que sí contenga lo esencial para que al final, al llevar a cabo la revisión de nuestro resumen, entonces podamos asegurarnos de que lo estamos redactando de manera clara, breve y precisa. Además, recuerden que un resumen no es cortar y pegar párrafos del texto que tenemos en cuestión, sino más bien que con nuestras propias palabras podamos explicar
qué fue lo que leímos, qué fue lo que comprendimos. Y desde ello, entonces, también nos permitimos a nosotras mismas o a nosotros mismos que podamos identificar qué tanto hemos trabajado con la expresión de nuestras ideas desde lo que leemos en un texto. Vamos con la siguiente. Ok, por aquí tuve un pequeñito error de conexión, pero ya estoy de regreso. Tenemos el propósito como tal, que es que puedan producir reseñas y relatos coherentes. Esto es en cuanto a la unidad número 3, que está basado con lo que es la unidad número 2. Así que es así como se avanza en eh, este módulo, ok. Para la unidad número 3 como tal, ustedes pudieron producir reseñas y relatos, que es lo que recordarán de las actividades integradoras 5 y 6, y que además pudieron utilizar las TIC. Recuerden que las tecnologías de la información y la comunicación no se utilizan únicamente en la cuestión académica, sino en demás aspectos de la vida cotidiana, y es lo que ustedes pudieron realizar con sus actividades integradoras de esa semana, que fue la semana número 3. Avanzo.
Ok, el relato como tal es uno de los elementos que se trabajó para poder, como tal, llevar a cabo la actividad integradora número 5, que ustedes recordarán, se basaron en un escrito que fue, mejor dicho, un texto literario y que al elegirlo como tal, pudieron basarse en esa lectura para llevar a cabo un relato que pudieran explicar con sus propias palabras. Como recordarán, el relato como tal también permite que la persona que está escuchando el relato o que lo está leyendo mantenga su atención fijamente, justamente porque el relato debe llamar bastante la atención, debe ser o generar mucha curiosidad en el oyente o en quien está leyendo, es decir, el lector. Y los pasos para elaborarlo son los siguientes. Perdón. Los siguientes. Uno, se elige un tema. En el caso de su actividad integradora, ustedes se basaron en textos literarios, pero para llevar a cabo un relato en su vida cotidiana no necesariamente tiene que estar basado en una lectura como tal, sino más bien que puede ser un tema como una ida al mercado, por ejemplo. Después se tiene que establecer el narrador. Recuerden que tienen en primera persona, segunda persona, tercera persona o omnisciente. Y estas son las maneras en las cuales se puede narrar algo como tal de manera específica. Después tenemos que vamos a delimitar a los personajes, porque al final de cuentas dentro de nuestro relato va a haber personajes que tengan ciertas características, pero cuando habla acerca de una delimitación es que como tal una persona sepa quién es cada personaje y no se sienta como perdido o perdida, porque de repente aparece un personaje nuevo y no se sabe quién es, sino más bien que sí tenga bien presente qué personaje es el que está apareciendo en alguna escena, por ejemplo, en lugar de que sea un poco, que sea de esta manera. Ok. Luego llegamos al punto número 4, en el cual se plantea un cambio, es decir, para componer el texto como tal, porque el relato al final de cuentas es un texto, va a llevar una introducción, un desarrollo y también va a tener un final. Pero vamos a agregar indicios o pistas que permitan que el lector o el escucha pueda darse una idea de qué más va a tratar y que tenga como un escenario previsto de qué es lo que va a pasar en lo que está llevando a cabo en cuanto a la lectura. Y finalmente se va a revisar toda la ortografía, toda cuestión de las reglas gramaticales, de la sintaxis, de puntuación, de acentuación, etcétera, que va a permitir que o el lector o la lectora o escucha puedan comprender mejor el texto que están leyendo o lo contrario, que si no se revisa de manera correcta, quizá no sea tan comprensible para el escucha, en el caso de que, perdón, para el lector, porque al final de cuentas el escucha únicamente está escuchando y ahí es cuando se aplicarían las características de la oralidad. Ok, avanzo con la siguiente.
Ok, ahora el comentario es otra parte dentro de los textos que nos ayudan muchísimo para poder comprenderlos mejor. Dentro de esto hay que tener en cuenta que se pueden comentar distintos elementos hacia un texto que estemos leyendo, pero como tal el comentario es para aportar, para que se invite al lector a valorar, a reflexionar ante el texto que se está leyendo y como tal. Se van a apoyar, distintas partes del texto como tal, pero debe haber una argumentación de por medio, debe ser imparcial y debe ser objetivo. Esto con referencia al comentario. Vamos a tener pasos para realizarlo. Primero vamos a aproximarnos al texto, es decir, vamos a leerlo para poder comprenderlo y saber qué es lo que estamos leyendo. Vamos a tener una planificación del comentario con respecto a que conforme vamos leyendo nos podemos ir imaginando qué es lo que podemos comentar y vamos a tener una redacción del comentario, es decir, ya lo planeamos, pero lo vamos a plasmar. Por último, vamos a revisar el comentario con respecto a la ortografía, sintaxis, gramática, etcétera, para que quede muy comprensible para la persona que vaya a leerlo. Y recuerden que tanto el resumen como el comentario son componentes de la reseña. La reseña es el último tema que vimos dentro de la unidad número 3 y que fue justamente en el cual se basaron para llevar a cabo su actividad integradora número 6. Denme un momento. Ok, y ahora llegamos al tema de la reseña. Tenemos distintos elementos estructurales que van a componerla como tal y que justamente por eso es la parte de la estructura de la reseña. Primero tenemos como tal que va a contener las referencias bibliográficas, que es en lo cual se está basando la reseña. Recuerden que la reseña va a utilizar algún elemento justamente para que se lleve a cabo. Vamos a tener también un comentario o un resumen, una evaluación e identificación del reseñador y los tipos de reseña. Vamos a tener, por ejemplo, que tenemos distintos tipos para llevarla a cabo. En el caso particular de ustedes, tenemos que llevaron a cabo la reseña del tipo comparativo y que esto como tal compararon dos textos que hablaban del mismo tema, pero que se hablaban de manera diferente. Entonces, esto permitió que ustedes pudieran llevar a cabo la comparación de sus elementos. Recuerden que como tal, una reseña tiene un juicio que es un juicio valorativo, puede ser positivo, puede ser negativo, tener un sustento o una argumentación de acuerdo a la valoración que se dé de, por ejemplo, un libro, de una película, de un lugar, un establecimiento de comida, por ejemplo, a lo mejor un viaje, a lo mejor un hospedaje. Se puede llevar a cabo la reseña, pero repito, argumentación. Uno de los recursos más importantes para llevarla a cabo son justamente los pasos para elaborar una reseña que se encuentran dentro de los recursos que nos asigna nuestra aula, así que les sugiero revisarlos.
Ahora les voy a compartir la pantalla de la plataforma para recordarles sus aportaciones en el foro, ya que ha habido una escasa participación. Tenemos un par de días y las horas que nos restan de llevarlas a cabo. Entonces, sí es bien importante que se realicen porque es un porcentaje importante de su calificación. Momento para compartirles. Ok, ahora llegamos al foro de integración, que justamente es donde se llevan a cabo las participaciones. Y bueno, tenemos tipos de texto, estrategias de aprendizaje
que es como se llama el foro de integración. Recuerden que este foro es para que lleven a cabo sus participaciones desde lo que pudieron comprender de todo lo visto a lo largo del módulo, principalmente en las 3 primeras semanas, porque se retoman para integrarlas en esta. El propósito como tal del foro es que cada uno y cada una de ustedes pueda reflexionar acerca de las estrategias de aprendizaje, las características, similitudes y diferencias del relato, el resumen y la reseña. Todo esto mediante la revisión de las actividades que realizaron, del repaso de los aprendizajes y también con la finalidad de identificar su uso efectivo, desde que podemos comunicarnos tanto de manera oral como de manera escrita, ¿ok? Y esto como tal va a permitirnos que perdón, va a permitirnos como tal que llevemos a cabo la revisión de las actividades que realizaron en semanas anteriores, de ahí a que se les mencionó en un inicio que tuvieran bien presente en dónde las guardaban para que al leer esto, entonces no sea difícil poder encontrarlas, retomarlas y también llevar a cabo sus participaciones. Ahora, vamos a tener dos planteamientos principales. El primero es, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida. Todo esto va a permitir que llevemos a cabo 5 participaciones en el foro. Lo ideal era que cada día fueran realizando una participación diferente. Sin embargo, como nos quedan únicamente 2 días y horas de hoy, del día viernes, entonces van a tener que realizarlas en este tiempo limitado. Ahora, la primera aportación van a responder al primer planteamiento, es decir, su primera aportación es la respuesta a esta primera pregunta, es decir, ¿para qué me sirve saber las diferencias entre relato, resumen y reseña? Y en la segunda aportación vamos a dar respuesta al segundo planteamiento, que es cómo las puedo aplicar en mi contexto de vida. Y finalmente, una vez que hayamos realizado estas respuestas, entonces vamos a llevar a cabo aportaciones hacia las participaciones de compañeros o compañeras y esas van a ser tercera y cuarta participación. Con 2 compañeros diferentes o 2 compañeras diferentes vamos a participar en la publicación o la participación que hayan realizado, pero dentro de esto vamos a colocar si nos encontramos de acuerdo o en desacuerdo con lo que redactaron o si estamos como tal aportando algo a su participación. No se trata únicamente de colocar, sí, compañera, estoy de acuerdo, o no, compañero, no estoy de acuerdo contigo, sino más bien que colocar, sí, compañera, estoy de acuerdo contigo, ya que, y ya entonces se coloca una argumentación a la respuesta que estamos dando para que la pueda sustentar. Finalmente, la quinta participación es para redactar una conclusión sobre la importancia de escribir y hablar correctamente. Dentro de esto vamos a tener en cuenta las participaciones de nuestros compañeros. Y por favor, para llevar a cabo estas participaciones es bien importante que seamos creativos y originales al momento de realizar nuestras participaciones, ya que si no estaríamos incurriendo en el plagio, ¿vale? Y también tengan en cuenta que si vamos a utilizar información de otro autor o otra autora, entonces sería importante citar, ya que las citas nos permiten como tal brindarle este crédito a las personas de las cuales estamos tomando distintas palabras. ¿Ok? Y además, algo que tenemos que tomar bien en cuenta es que al momento en el que vamos a realizar nuestras participaciones, sería muy bueno que en un documento Word vayamos redactando estas palabras y ya después copiemos y peguemos nuestras participaciones. ¿Por qué? Porque en ocasiones, como nos pasamos mucho tiempo en la plataforma, y sí, imagino que les ha pasado que de repente, no sé, por algún momento tienen que hacer algo y dejan la abierta o su aplicación abierta, o mejor dicho, la plataforma abierta, pero cuando regresan dice que la sesión caducó y que tienen que ingresar nuevamente. Entonces, si ustedes están redactando su participación, pero se ponen a hacer alguna otra cosa y se les cierra la sesión, se va a perder su participación. Así que mejor o procuren colocarla en un documento, copiarla y ya realizarla como tal, ¿ok?
Y listo, terminaríamos ya con las participaciones en el foro. Algo más que hay que realizar es la autoevaluación. Tenemos 2 actividades ahí que son las formativas, que como tal nos permiten, llevar a cabo los cuestionarios, pero esta evaluación es como tal para ustedes, justamente para autoevaluarse. Porque felicidades, has concluido tu módulo. La autoevaluación es un proceso necesario mediante el cual reconocerás los aprendizajes que adquiriste durante el módulo y qué tanto has desarrollado las competencias estipuladas para tu bachillerato. A continuación, se te presenta una serie de afirmaciones que orientarán tu autoevaluación. Selecciona la opción que consideres más apegada a tu realidad o redacta lo que se solicita en las preguntas abiertas. Te sugerimos que antes de comenzar a responder, redactes tus respuestas en un procesador de texto y una vez que hayas terminado, las copias y pegues en el espacio correspondiente. Esto te permitirá concluir antes de que expire tu sesión en la plataforma. ¿Ok? Entonces, recuerden que tienen 3 intentos permitidos y ustedes tienen que guardar y enviar su autoevaluación. Si únicamente la guardan, pero no la envían, no se va a llevar a cabo como tal o no va a verse reflejada. Y listo. Les voy a volver a compartir la presentación para que vayamos cerrando. Un momentito, por favor. Recuerden, por favor, que como no hay persona en tiempo real, no haya alguna duda como tal ahorita, así que si tienen alguna duda conforme van avanzando en la visualización de este video, por favor envíenme un mensaje a través de la plataforma o a través del correo electrónico para que yo pueda responderlo a través de ese medio. Y recuerden, por favor, que para evaluar las actividades de esta semana son 72 horas hábiles para los proyectos integradores desde que se entregan, pero por otro lado, para sus participaciones en el foro son 72 horas desde que se cierra el foro. Es decir, estas horas comienzan a correr desde el día lunes. Máximo para el día miércoles ya debe estar evaluado todo. No significa que va a estar evaluado hasta el miércoles, sino que les menciono el periodo máximo que tengo para llevar a cabo las evaluaciones. Así que hay que estar al pendiente para revisar su portafolio de evidencias y que si hay alguna duda me lo hagan saber, por favor. Y listo, concluimos con este espacio abierto. Ha sido un gusto poder interactuar contigo, con ustedes a la distancia y también con lo que respecta a sus participaciones dentro de sus actividades y poder conocerlos a través de estos medios para quienes estuvieron o tuvieron la oportunidad para participar en estos espacios. Les deseo mucho éxito en todos los ámbitos de su vida y recuerden estar al pendientes del cierre para descargar su portafolio de evidencias. De acuerdo, nos vemos. Hasta luego.